Continuamos con el tema 4, desarrollo psicológico en la infancia, es decir, menor de 2 años. 3 implicaciones de cambios motores en la infancia. Recordemos que el desarrollo físico es la base del desarrollo psicológico. Entonces tenemos que primeramente sigue las leyes del desarrollo cefalocaudal, que quiere decir que primero se desarrollan todos los músculos que están cerca del cerebro, de la cabeza, lo que es boca, ojo, olfato, luego se desarrollan pelvis y piernas. En cuanto al desarrollo próximo distal, están los miembros inferiores y superiores y primero los músculos más próximos al tronco, es decir, cintura, antebrazo y brazo. Después están las de la masa a las más específicas, es decir, de las habilidades gruesas a las finas. Y tenemos el desarrollo de flexores extensores, es decir, se van a ir desarrollando a medida que hagamos ejercicios con los niños. ¿Cuáles son las 3 implicaciones en los cambios más importantes? Bueno, tenemos la respiración, la succión y la deglución, que son los primeros, que son para el primer llanto, por ejemplo, el niño cuando llora es para llenar de aire los pulmones. La succión, yo recuerdo a nuestra hija y a nuestros hijos, usted va a notar cuando usted le coloca quizás el dedito aquí, el niño gira. Usted le coloca el dedo aquí, el niño gira al otro lado, buscando precisamente la teta de la mamá. Está la deglución. Recuerdo en momentos, a veces el bebé se pueda desesperar ahogándose con su propia saliva. Y en ese momento yo la agarraba y le soplaba la cara y ella tragaba instantáneamente. Es un reflejo. También están otros procesos, la otra implicación es la temperatura corporal, todos los movimientos que ellos hacen para regularse corporalmente, además de la fase interna hormonal del ser humano, ¿no? Está también esas implicaciones que permiten la alimentación. En cuanto a las habilidades motoras, hablamos de las de masa y las finas. Cuando el niño nace, usted va a notar, yo recuerdo claramente nuestra hija estaba en la cuna, así boca arriba, movía las manos y los pies como si estuviese volando. Mi papá me decía, parece que va a volar. Y recuerdo lo que me decía mi padre, me decía, a los niños que están todo el tiempo dormidos, algo está mal. Déjala tranquila, deja que ella ruede en la cama, deja que ella explore, porque son niños sanos. Los niños sanos exploran, los niños sanos, usted va a empezar a ver que ellos, entre comillas, uno dice se portan mal, no se portan mal, están explorando, están creciendo. La primera habilidad fina se desarrolla a los 6 meses. Yo recuerdo que yo le daba, cuando empecé a darle el tetero, yo le ponía las manos en el tetero. Esa es la primera habilidad fina. De hecho, recuerdo una vez llegué a la cuna y ella estaba llorando porque ella misma se había agarrado el cabello y se lo estaba alando. ¿Y por qué pasa eso? Bueno, por el reflejo de prensión. Usted ve cómo agarra el dedo. Agarran todo con mucha fuerza para no soltarlo, para aferrarse. Bueno, ese proceso en la madurez y el crecimiento de ellos, mientras aprenden a conocer su cuerpo, mientras juegan con su lengua porque la están descubriendo, pues pasa. La fase exploratoria fina a los 6 meses. Usted va a ver que el niño agarra todo lo que agarra, se lo lleva a la boca. Esa es la primera etapa. ¿Por qué? ¿Qué hace uno? Bueno, todos los juguetes que usted le va a poner tienen que ser grandes, porque si se lo va a llevar a la boca, saben que los juguetes no se tragan, se pueden atragantar. Entonces, todos los juguetes tienen que ser grandes. Ellos adquieren fuerza muscular, es decir, intentan adelantar, ellos mismos se empujan el cuerpo. Yo me acuerdo, mi hija se daba vueltas, yo la dejé en la almohada y ella, de repente yo me volteo y ella estaba dando vueltas en la cama, que gracias a Dios no se me había caído. Pero ellos empiezan a tener fuerza en los brazos, fuerza en las piernas, es lo que llama uno el reflejo de gateo. Y es que ellos después empiezan a pararse, a agarrarse de las mesas. Yo me acuerdo se agarraban de las mesas, de los abuelos, para ir caminando. Eso pasa entre los 8 o 10 meses. A los 12 meses ya ellos confían menos en su boca. Entonces yo recuerdo que yo veía a mi hija con un juguete aquí que no lo soltaba y en el otro explorándolo y dándole así como vueltas en el piso. Entonces ellos ya tienen esas ganas de seguir explorando y son esas habilidades finas que se desarrollan cuando ellos están en ese crecimiento. La lista de actividades que usted puede hacer para estimular las capacidades sensoriales y perceptivas del niño. Bueno, nada mejor que el medio familiar, un medio familiar sano sin gritos, porque un niño, anótelo, un niño que oye gritos se va hacia ahí, deja el juguete y se va. Primero se asusta, ve qué es lo que está pasando, pero cuando ve las expresiones de violencia y es constante, el niño se aísla, deja de jugar, deja de crecer. Entonces, el medio escolar y el medio familiar es propicio, porque uno dice quiero un buen colegio, porque mientras menos niños estén en el salón, mejor y más atención de las maestras.
pero el medio familiar para mí es esencial. ¿Qué hace usted? Usted le puede colocar cintas en la cuna, colores en la cuna, objetos que tengan diferentes texturas y así el niño va desarrollando habilidades. Hablarles demasiado, mucho, nunca es suficiente. No hubo momento en el que yo, antes de llevarlos a dormir, después de los 8 meses, que yo no les leyera un libro. De hecho, yo les ponía el dedo y ellos seguían. Recuerdo que mi hijo marcaba las letras con el dedo, porque él no aprendió a escribir con un lápiz, él aprendió a escribir con el dedo y conmigo. Entonces, leerles todos los días antes de dormir hace que en la noche ellos piensen en eso. Yo recuerdo que cuando nuestro hijo ya entró al colegio y la maestra me hablaba, me decía, tu hijo tiene un adelanto en ciertas capacidades de escritura y es mucho más curioso de lo normal. Porque uno eso se lo despierta en la casa, no en el colegio. Desarrollo afectivo y social. Bueno, era normal que los niños se ligaran a uno. Antes de dormir siempre era leer, era cantar y ayudarlos a dormir. ¿Cómo pasa ese desarrollo afectivo? Bueno, cuando nace lo primero que hace tu bebé es sonreírte. Eso a ti te captura, te agarra, sientes que él te necesita y que usted lo necesita. Entonces, todas esas respuestas, sea angustia, tristeza, están en el presente, están en el nacimiento. Usted ve cuando el niño pone muecas, hace muecas que a veces no las puede manejar porque está recién nacido. Pero la sonrisa social real aparece a las 3 semanas hasta los 3 meses. Está el enfado y la sorpresa entre los 3, 4 meses. Está el miedo a los 5, 7 meses. Está la vergüenza y la timidez de 6 a 8 meses. Usted dice, ¿cuándo empezó a crecer y empezó a darle pena? Y lo que es la timidez ya a los 2 años. ¿Cómo se puede superar? Con mucho cariño, con mucha atención, con muchos abrazos. Ellos lo van a ver a usted, mientras usted está en medio de la sociedad, ellos ven la cara de usted. Si usted se está sonriendo, ellos se quedan tranquilos. Los hitos principales del desarrollo del lenguaje está el balbuceo. Yo recuerdo cuando mi tía se enfermó recién nacido, nuestro primito, ella nos lo trajo a la casa y sus primeras palabras, las de mi primito, fueron aguga, porque ellos balbucean, está en el reconocimiento del lenguaje de los sonidos. Se sabe que los niños los primeros 4 meses son perfectamente capaces de entender y tratar de imitar 150 sonidos de los lenguajes humanos, es decir, los niños podrían hablar cualquier idioma, pero empiezan a especializarse en el lenguaje del cuidador, que pueda ser la madre, la abuela o el padre. Las primeras palabras, el significado de 2 palabras, ¿qué quiere decir? Bueno, le van a decir ver aquí, ver libro, ver perro. eh, Ellos usan 2 palabras y para ellos eso es toda una frase. Recuerdo a mi esposo los llevaba al circo y empezaban era con una palabra. No la iban a pronunciar bien, era el mamello en lugar del camello, y así. Recuerdo el tigli en vez de decir el tigre, y eran palabras que ellos pues intentaban pronunciar. La producción del lenguaje y la comprensión del lenguaje empieza entonces, ¿de dónde? ¿De dónde viene? Empieza con los padres, con lo que ellos oyen en casa. Está la teoría del apego, las repercusiones del desarrollo afectivo y social. Ainsworth, que es la señora que habló de la teoría del apego, decía que en la época de antes, si el niño lloraba, te decían, no lo atiendas, déjalo llorar para que no se acostumbre. Ella estaba en contra de eso. ¿Por qué? Porque el niño cuando llora lo que está buscando es que se satisfagan sus necesidades básicas. Entonces dice, ve y atiéndelo, no lo dejes tanto tiempo. Deja lo que estás haciendo y atiéndelo, porque en ese momento usted desarrolla un apego seguro. No un apego inseguro. ¿Cuál es la diferencia? Un niño que siente un apego seguro al año, a los 2 años, tiene una mejor autoestima, sabe que no va a ser abandonado. En esa teoría del apego, el niño ya cuando crece no sufre de depresiones. La fase 1 del apego pasa entre los 0 a 2 meses, que es que el niño está buscando una figura humana. Es la base de la supervivencia, está buscando la figura humana. De 2 a 7 meses empieza a buscar es al cuidador, por ejemplo la mamá. Entonces cuando él llora lo que está buscando es volver a verte. No lo dejes llorando. Te necesita. De los 7 a los 24 meses buscan contacto con todos los cuidadores. Mi hijo me decía, ¿dónde está? Me decía, papá, papá. Yo recuerdo inclusive ya a los 5 años me decía cuando mi esposo llegaba tarde porque estaba trabajando, ya por supuesto ya tenía frases completas, me decía, ¿dónde está mi papá? Porque buscan esa figura de seguridad en el papá. Por eso papá y mamá son importantes. Cuando toca, bueno, yo conozco madres solteras que les ha tocado y que de verdad valen por 1000. Pero es importante siempre que se pueda conservar la unidad familiar. De los 24 meses en adelante, el niño se da cuenta de los sentimientos y los planes de los demás. Es decir, si yo hago esto, mi mamá se queda. Mi mamá está ahora, ya yo veo que cuando me da de comer eso se va a ir. Entonces empiezan a hacer cosas para quedarse con usted. Ya los niños tienen ese entendimiento de lo que va a pasar y lo que está pasando.